Ya nos acompaña el ex canciller y ex senador Sergio Abreu. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido. Buenos días, un gusto verlo como siempre, un saludo. Y quería agregarle que estoy presidiendo el CURI, que es el Consejo Uruguayo de las Relaciones Internacionales. Ajá, bien. Que tiene una amplitud plural, que integran técnicos, diplomáticos y personas que están vinculadas a las relaciones internacionales. De manera que es importante porque estamos haciendo actividades de todo tipo, académicas, sin ningún tipo de signo ni de orientación política. ¿Y cómo evalúa usted, como ex ministro de Relaciones Exteriores y también como dirigente del Partido Nacional, esto que sucede hoy en América del Sur? A la crisis del Mercosur se agregan también otros episodios en América del Sur, ¿verdad? Pero hay un problema serio para los gobiernos de izquierda en la región. ¿Cómo los está evaluando desde acá? Yo evalúo que los gobiernos democráticos, por decir así, han tenido una tendencia que es tratar de que el poder ejecutivo después se superponga al resto de los poderes, lo que se llama el populismo de los poderes ejecutivos. Y entonces ha empezado con el tema de la reelección y del impulso a personalidades o a personas, que no es lo más adecuado para manejar el sistema democrático. La democracia es rotación, son partidos políticos, es pluralidad, es respeto, es mayorías y minorías. Pero hay gente que tiene la mentalidad de que cuando lleva el gobierno no necesariamente miran las instituciones políticas y los poderes del Estado o las estructuras republicanas como algo que deben ajustarse. Lo miran como estructuras burguesas con las que hay que vivir a desgano y que tienen que ser sustituidas por un poder de otra naturaleza, en el que hoy lo vemos cuando se dice el golpe de Estado en el Brasil se dio porque se desoyó la voz del pueblo brasileño, que votó por Dilma en la segunda vuelta. Pero en realidad no fue eso, porque el pueblo brasileño se pronunció en las urnas, sus representantes son senadores y diputados, y son los que decidieron, en nombre de quienes representan, que fuera destituida la presidenta. No sé si tengo claro la diferencia, pero es lo que va marcando un populismo, por decir así, con vocación de permanencia. O sea, la legitimidad legal está. Por eso el gobierno ayer no habló de un gobierno ilegítimo cuando se refirió al actual de Michel Temer. El problema es que la Constitución de Brasil prevé el juicio político con otras mayorías también en el Parlamento. Como lo preveía la Constitución del Paraguay. Sí. Acá en Uruguay, por ejemplo, puede haber juicio político, pero se precisan otras mayorías y es inviable que gente del oficialismo se cambie de bando para voltear a un presidente. Claro, acá, por ahora, uno mira con perspectiva y nunca sucedería. Claro, sí, pero en realidad en Uruguay también está el juicio político. El juicio político se plantea. Pero se necesitan otras mayorías también. Claro, se planteó por ejemplo un juicio político en Bolivia y renunció antes. Se planteaba un juicio político eventualmente en la Argentina, y Fernando de la Rúa se fue antes. Hay quienes se van antes o a quienes se van después. Se le planteó a Collor de Mello y Collor de Mello se fue antes de que culminara el impeachment. Porque se lo veía venir el final. Claro, y la señora dijo, bueno, terminó el impeachment y se produjo el impeachment. Es decir, el juicio político es un juicio político, no es cualquier cosa. Ni jurisdiccional, ni solo el estar mirando los aspectos de simpatía o no. Tiene sus causales y cada constitución lo establece y acá se aplica porque se pierde la relación de confianza entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Las causas, todo demás, pero para eso están las mayorías especiales. Se cumplen y las causales se invocan. ¿Qué significa para Uruguay la caída de Dilma Rousseff? Porque se fue una amiga del gobierno. Es que los gobiernos no tienen amigos, ni los países tienen amigos, tienen intereses. Nosotros teníamos la amistad con el señor Kirchner y nos pasamos 4 años con los puentes bloqueados. Y la señora Kirchner no cumplió ninguno de sus compromisos. Y el presidente Lula tampoco terminó de culminar la interconexión eléctrica, por ejemplo, que nosotros hemos planteado hace mucho tiempo. Eso de hablar de afinidades ideológicas y de amigos no existe. No existe porque los estados tienen intereses. Lo decía Lord Palmerston. Nosotros tenemos intereses permanentes, no amigos permanentes. Y es un error pensar eso.
O sea, ¿no va a tener ninguna repercusión en lo comercial esto, por ejemplo? Depende de cómo nos manejemos, porque si un gobernante como el ministro del Interior hace una apreciación de esta naturaleza como la de ayer... Bueno, Ninja se deslindó, dijo que era a título personal lo de Bonomi. Pero yo le diría, en mi época de canciller, si un ministro decía eso, o me iba yo o se iba el ministro. ¿Ah, sí? Sí, porque el gobierno es uno solo. El gobierno no es una terapia de grupo. Bueno, pero Bonomi no habló como gobierno. Él es ministro del Interior, pero fue y nada menos personal. Que ministro del Interior, que es el ministro de gobierno. Bueno, incluso, ¿y usted notó incluso diferencias entre lo manifestado por la Cancillería en el comunicado y lo expresado por el Ejecutivo, por el gobierno? Bueno, hay matices. Que en realidad es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. El gobierno y la Cancillería es lo mismo, pero hubo matices en las declaraciones. Es falta de profesionalidad en general para tratar de administrar los problemas internos del gobierno. Para el presidente Vázquez fue una profunda injusticia esta destitución. Bueno, es una apreciación subjetiva, que puede decir, bueno, es una injusticia, no entra dentro de los que son los cánones del derecho. No, es decir, por eso él separa eso. Es decir, el presidente Vázquez dice es una profunda injusticia, pero reconoce al gobierno de Temer porque jurídicamente ha procedido dentro de los cánones constitucionales. Si usted le preguntara eventualmente al otro presidente, Mujica le diría... es un golpe de Estado, ya lo dijo en el PIT-CNT el otro día. Y bueno, ahí está la diferencia. ¿A usted le parece que un gobierno puede funcionar armónicamente, digamos, en general digo, frente a un Estado como el Brasil, que no es chico, que es el principal socio comercial, con un gobierno que la mitad dice una cosa y la otra mitad dice otra, frente a un hecho consumado que son la puesta en marcha de las instituciones institucionales, o decir, de las instituciones republicanas? Ahora, Sergio, ¿se puede hablar de golpe de Estado parlamentario? No, eso es todo un juego de palabras. Aquí no hay golpe de Estado, no hay... No hay golpe de Estado parlamentario no, acá. ¿Y lo que sucedió en Paraguay con Fernando Lugo? Mucho menos. ¿Tampoco? Lugo no estuvo un día preso. Lugo lo que pasa es que tenía más hijos que senadores. En realidad, cuando van a votar, Lugo tenía un voto contra 70. Pero la Constitución paraguaya decía que se puede ejercer el juicio político para prevenir los antecedentes de la vieja dictadura de Stroessner por razones de gobierno o de manejo del interés público. Era mucho más subjetivo. Pero hoy Lugo es senador, tiene su bancada, no hubo una sola manifestación, no estuvo un día preso. Mire lo que está pasando en Venezuela. 1 millón de personas se manifiestan y nadie atiende. Ahora, también lo que le sucedió a Dilma Rousseff, a Lugo y en su momento al gobierno kirchnerista es eso de que algún día terminás pagando esas alianzas que haces con partidos políticos distintos a vos para llegar al poder. A todos les pasó. Es muy buena la pregunta porque todos tuvieron un vicepresidente que se terminó transformando en rival de ellos. Claro. O sea, en Paraguay los liberales, que se juntaron con el partido de Lugo para llegar al gobierno y terminó saliendo Lugo y quedó como presidente un tipo que era incluso capaz que más de derecha que el tradicional Partido Colorado. Sí, sí. En Brasil, Michel Temer, que fue el vice de Dilma, termina en el poder muy enfrentado a ella. En Argentina está el legendario caso de Julio Cobos. Y bueno, eso es lo que se termina pagando eso, ¿no? Se termina pagando dos cosas. Una es los acuerdos políticos, que son realizados para alcanzar las elecciones, y otro se termina pagando los que llegan al poder y creen que nunca lo van a sancionar y que van a permanecer. Los que suben tienen el destino inexorable de encontrar a la misma gente cuando bajan. Lo que pasa es que hay muchos gobiernos que tratan de tomar el modelo de Fidel, que nunca ha bajado, y piensan que el gobierno es una estructura de poder permanente. Pero yo pregunto a todos, porque eso lo ha pasado en Chile, ha pasado en otros países, llega el momento de bajar y el que tiene que bajar la cabeza porque o se encontraron en los conventos los dineros, los millones de dólares, o el PT. Usted sabe que el Partido de los Trabajadores debe tener la mayoría de su directorio, creo que se salvan 1 o 2, o el que no está preso está en libertad condicional. Ahora, Sergio, le pregunto algo sobre lo que declaró el Poder Ejecutivo. Más allá de la legalidad del nuevo gobierno de Temer y de que fue constitucional el juicio político, ¿no?
Eso está claro, ¿no? El impeachment está previsto por la Constitución y se hizo. Ahora, ¿no fue injusto lo que sucedió con Dilma Rousseff? Pero un gobierno no puede juzgar. Un gobierno no puede juzgar las relaciones con un Estado cuando lo que tiene que ajustarse es al derecho. ¿Pero para usted fue injusto lo que pasó con Dilma? Para mí fue un hecho político laudado por sus propios parlamentarios que votaron en contra, que son los mismos que tenían mayoría, por una discrepancia, que le encontraron algo que realmente no coincidía. Entonces, pero calificar lo que hizo Dilma Rousseff, ¿no? Maquillar esas cifras fiscales en campaña, calificarlo de crimen de responsabilidad, ¿no es demasiado? Depende de las causales que se establecen en la Constitución. La Constitución brasileña tiene esa amplitud. Lo mismo que la paraguaya, más amplia todavía. Entonces, uno lo que tiene que hacer, mi visión, y esto es objetivo, somos un país chico, nuestro principal socio es el Brasil. Yo tendría diciendo, señores, ¿se cumplieron las normas constitucionales? Sí, porque si no, no reconocería el gobierno. Lo reconozco. ¿Tengo algunas apreciaciones sobre cómo le pasó, que es injusto o injusto? Bueno, se pueden decir en forma aislada, pero el gobierno sigue, el país sigue, el principal socio es Brasil, y si nosotros nos damos cuenta de que al no tener argumentos sólidos para decir la democracia brasileña sufrió un golpe formal, vamos a tener las represalias del gobierno brasileño en muchos aspectos, como la tuvimos en forma indebida por la propia presidencia argentina. Las reacciones en América del Sur fueron variadas dependiendo de la ideología de cada gobierno, ¿no? Venezuela, Ecuador y Bolivia fueron durísimos. Argentina dijo que respeta todo el proceso de Brasil y Uruguay tuvo la reacción que ya comentamos hace un rato. ¿Le parece que la reacción y la declaración del gobierno, más allá de que usted considera que no está bien decir fue una profunda injusticia, pero ¿le parece que fue adecuado? O sea, ¿el gobierno actuó bien o no? El gobierno tiene que actuar como actuó. Formalmente dice, bueno, yo podré decir que es injusto a alguna persona u otra, pero yo tengo que reconocer que hay un nuevo gobierno que ha cumplido determinado proceso constitucional y que ese proceso jurídicamente yo no lo puedo cuestionar. Ahora, lo demás son todas apreciaciones políticas y subjetivas, porque Nicaragua hizo lo mismo, por ejemplo. Y para decirle la verdad, que el presidente Ortega, que ya está de partido único, con su señora de canciller y ahora de vicepresidente, y que le violó la hija menor a su señora, ¿qué quiere que le diga? A mí no me puede ser un punto de referencia. Puede ser que jurídico si lo hace bien, pero político de cualquier tipo de expresión, a mí no me representa un execrable individuo como el señor presidente de Nicaragua. Sí, que incluso la última vez que tenía que venir a Montevideo evitó venir porque iba a tener un escrache acá. Sí, pero antes del escrache, el gobierno de Montevideo le dio las llaves del gobierno, la llave de Montevideo. En otra oportunidad. En otro viaje, sí. Así que yo digo esto no como tema puntual, porque cada país tiene sus temas. Fíjense que un viceministro de Bolivia me lo acaban de ejecutar. Lo que está sucediendo en Venezuela es otro aspecto importante. Hay presos políticos, bueno, todo eso. Lo que no se puede es mirar las cosas con hemiplegia moral. Los derechos son de todos, los derechos humanos y los izquierdos humanos. Antes de meternos un poco en esos casos y en la actualidad del Mercosur, volviendo a lo de Brasil, a ver, hay varios diputados y senadores que están siendo juzgados por corrupción, ¿no? Y varios señalados con nombre y apellido hasta con pruebas. Esa situación, ¿no?, de los parlamentarios brasileños, ¿no le quita seriedad al veredicto del Senado el otro día? O sea, ¿no pierden credenciales muchos parlamentarios al estar juzgados por corrupción para un impeachment, para destituir a una presidenta? Yo lo que trato, yo me he preguntado muchas veces eso, pero yo digo, la justicia brasileña actúa, es la que decide y toma sus decisiones. Yo no me puedo sustituir en la justicia brasileña. Así que mientras estén en condiciones de ejercer y todo lo demás, es un tema absolutamente ajeno a lo que son los juicios de lo que pueda uno tener sobre la vida interna del Brasil. Acá el principio de la no injerencia es muy importante. Si a mí me dicen que hay un golpe de Estado de esa naturaleza de ruptura y todo lo demás, bueno. Pero yo no puedo decir, miren, la justicia está en un proceso
porque en realidad lo mismo pasa con el PT. La señora Dilma sustituyó a Dirceu. Dirceu tiene 17 años de condena por soborno, coimas, de todo un poco, y más varios. También está sometido a la justicia, investigado el hijo de Lula. A Lula lo detuvieron. Entonces yo digo, ¿tengo algún juicio que emitir ahora? No. El juicio lo emite la justicia. Cuando la justicia se pronuncie, yo puedo decir sí o no. Pero opinar sobre los asuntos internos de otro Estado, con sintonía política para sacarle punta a determinada posición, yo creo que no se debe hacer eso. Si es que el Estado funciona dentro de los canales del derecho, que es lo que creo que se ha producido en Brasil. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me parece pobrecita? ¿Le pasó tal cosa y tal otra? Es un juicio de valor. Pero el juicio que tenemos que hacer nosotros es respetar las normas y los procesos, porque si no respetamos lo que sucede afuera, desde el punto de vista constitucional, no pidamos que nos respeten a nosotros, porque eso no lo van a hacer. ¿Y cómo debería comportarse ahora el gobierno de Tabaré Vázquez con Temer y Macri como presidentes en los principales vecinos que tenemos? Y son los dos estados que, como digo yo, son tan grandes que cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio, cualquiera de los dos. Pero nosotros tenemos una agenda propia. Nosotros tenemos un tema comercial que defender, rescatar el acceso al mercado, las dificultades que tenemos con Brasil y Argentina, la navegabilidad del río Uruguay, la hidrovía, Nueva Palmira, temas que son muy importantes en la geopolítica uruguaya y que no tienen necesariamente que darle un tinte ideológico, porque no tienen. Entonces yo creo que el Uruguay, mi opinión sería, en vez de estar entrando en discusiones políticas de carácter ideológico y que cada uno las puede tener. El interés nacional uruguayo es un interés definido y no tiene color. Y todo lo que es la infraestructura, ahora viene UPM, tenemos que hacer $1.000 millones en inversiones, después tenemos la conectividad física, los puertos, el acceso al mercado. El gobierno de Dilma aprobó una ley de free shops que nos deja aplicado realmente así como está, 5.000 puestos de trabajo afuera y el 10% de la recaudación impositiva. No va a cambiar ese estilo. Y tenemos que buscar una seriedad, apoyos importantes y bueno, las opiniones son relevantes, pero los países actúan con el interés nacional. Y cambiando de tema, sí. ¿Cómo hacemos para salir de esta crisis del Mercosur que se originó por la presidencia pro tempore de Venezuela? Y yo creo que el Uruguay tiene que hacer propuestas, pero ya no discutiendo este tipo jurídico formal, porque las cosas se han planteado ya casi de manera irreversible. Tienen que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero del Mercosur? Uno le pregunta a todos los uruguayos, ¿y qué es? La imagen del Mercosur es una imagen negativa. ¿Por qué? Porque no permite el trabajo, no permite buenas relaciones. Yo diría, bueno, soy presidente o soy miembro del Mercosur, yo tengo, por ejemplo, protocolo de la cuenca ambiental del Río de la Plata, que tuvimos problemas con las pasteras. Propongamos algo que sea un protocolo que sea aplicado por todos de forma objetiva, a ver si todos pueden cumplir las normas que nosotros exigimos. Segundo, ¿qué hacemos con el comercio y las normas de regulación de comercio? Es decir, las normas, no los aranceles. ¿Qué trabas tenemos? En energía. ¿Por qué no decimos, bueno, no es eso que la cooperación, pero yo no puedo exportar energía al Paraguay de Salto Grande, ni Taipú me puede exportar energía a mí, porque no se permite por los acuerdos exportar a terceros países? Hagamos de la energía integración. Hagamos de la hidrovía la navegabilidad, las 24 horas. Esas cosas que son del interés de todos los días. Entonces en Uruguay, en vez de estar discutiendo temas que los puede hacer de políticos, dice, bueno, mire, yo quiero, a ver qué opinan ustedes de esta política en conjunto. Busquemos una flexibilidad para poder negociar con otros países, sin romper el Mercosur. Lo que no tiene este Mercosur es salida en sus instrumentos, porque nos ata y no ha avanzado. Pero si yo quiero negociar con Chile o con China, o como se hizo con México, que teníamos una autorización, lo podemos hacer. Pero lo que pasa es que no podemos ser espectadores, tenemos que estar. El Uruguay tiene que estar sin molestar en la
ideología, pero molestando en la inteligencia, en la capacidad de propuesta. Tenemos cantidad de cosas. Un dato, el arancel externo común. La zona franca de Manaus exporta al Brasil, por razones de tratamiento diferencial, 30 veces lo que exporta Uruguay al Brasil. Bueno, digo, mire, usted me está perforando el comercio. ¿Qué solución podemos encontrar? No para pelear, ir avanzando sobre el trabajo uruguayo, sobre las cadenas de producción. Y todo eso no tiene ideología, no tiene derecha, ni tiene izquierda. Usted estuvo en los orígenes del Mercosur como canciller del gobierno y me gustaría saber si pasados los años le sigue encontrando sentido al bloque regional. Yo le encuentro sentido porque no nos podemos mudar. Pero debería seguir existiendo. Con otros mecanismos. Sí. Los mecanismos que se le plantearon fueron mecanismos del momento, pensando en un mercado común, con instrumentos muy profundos y de mucha avanzada. ¿Habría que eliminar algo, lo comercial o lo político? No, siempre es un proyecto estratégico de contenido comercial y ahora de infraestructura y de conectividad física. Proyecto político no ideológico, proyecto político estratégico. Con ese contenido, porque la integración es para aumentar el comercio, las inversiones. Bueno, y eso yo lo replantearía con 3 o 4 lineamientos. Uno, el tema del arancel externo común. El otro son las normas, las restricciones arancelarias, una cantidad de trabas que tenemos. Hablaría mucho del tema ambiental, de cómo lo podemos desarrollar con criterio para todos. Hablaría del tema de la energía, ahora que estamos exportando energía. Le buscaría los temas en que el Uruguay se beneficie. En un momento se dijo, vamos a tener coordinación de políticas tributarias, macroeconómicas. Y si uno va, dicen que al Paraguay se va yendo mucha gente. Pero el Paraguay pagan el 10% de IVA, el 10% de IRAE y el 10% de IRPF. Y una empresa que tiene costos de esta naturaleza, acá, por ejemplo, o en otros lados, dice, che, la competitividad mía es bastante buena. Entonces, ¿armonizamos o no armonizamos? ¿Es posible? Yo no creo, porque cada uno tiene su déficit fiscal y su macro. Pero si eso no es así, damos un paso atrás y decimos, bueno, ¿cuáles son los temas que a nosotros nos sirven? Política de frontera. Los free shops, cuidado, muy bien. Tenemos política de energía, tenemos política ambiental, tenemos inversiones, tenemos navegabilidad, tenemos hidrovía y tenemos el río Uruguay. Esa es la política de descentralización. Salir por la Laguna Merín, ir buscando conectividad, fuerza en las inversiones, apoyando todo esto y siendo muy profesional. Macri siempre habla de reforzar lazos con la Alianza del Pacífico. ¿Qué certezas le da a usted esa alianza comercial? Eso son todavía, dijera los brasileños, jogo de foguete, todavía es mucho juego de artificio. La Alianza para el Pacífico se plantea porque ya esos países tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con el Pacífico. Chile, un gobierno socialista, no entró en el Mercosur porque los aranceles nuestros eran muy altos. Entonces, pero además porque tiene un balcón pacífico. Si el mundo va hacia el Pacífico, nosotros tenemos que buscar acuerdos que nos vayan conectando con otros países, incluso dentro de América. Tan es así, pues esta pregunta es importante porque para explicarla, nosotros tenemos la LADI, que tiene infinidad de acuerdos, todos los países tenemos cientos de acuerdos entre nosotros, y entonces lo cumplimos, buscamos, hay normas de regulación, no hay que tener miedo, lo que sí hay miedo es a la agenda. Sergio, ¿cómo evalúa la actuación de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA exigiendo el referéndum revocatorio para Venezuela? Contradictoria. Yo he estado ahora designado por la OEA antes y después como jefe de misión en las elecciones de Perú. Estuve conversando. La idea es, puede tomar una posición respecto de Venezuela. ¿Por qué es contradictorio lo de Almagro? Porque fue a visitar al Brasil ante el impeachment y decir yo respaldo a la presidenta Dilma. Y esos temas... ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué es contradictorio con lo de Venezuela? Porque la contradicción está en que termina un secretario general de la OEA nada menos que enfrentando a todas las partes con las que tendría que administrar. Entonces ya tiene un Brasil enfrente,
un Venezuela enfrente, un Perú con dificultades. Yo le decía, mire, el secretario general de la OEA, como me dijo un día el presidente Gaviria, que fue secretario, ya no es más una persona independiente, es el funcionario de 34 países y 34 cancilleres. Entonces, es muy bien que marque el sello, pero yo puedo defender la democracia, pero lo que yo no puedo es entrar en los asuntos internos de otros países. Y eso, más allá de su estilo, pero es contradictorio porque, y ahí está la diferencia. Nadie dijo nada cuando Almagro, en el gobierno nuestro, fue a Brasil a respaldar a Dilma. Pero hacen cola para pegarle, y el propio Mujica dijo, salí de fui, porque hizo observaciones a la forma en que se tratan los derechos humanos de Venezuela. Entonces el tema de él, esa contradicción, porque está en la raíz de la gente y de las personas que creen que los derechos humanos son diferentes a los izquierdos humanos. Y los derechos son de todos. Entonces cuando él se plantea esa situación, hoy tiene a un gobierno de Brasil que no le gustó lo que hizo, a un gobierno de Venezuela que no le gusta lo que hizo, y a otros gobiernos que tampoco lo tiene que administrar, es un nuevo estilo, pero no es el destino natural de un secretario general, aunque él quiere modificar el rumbo. Y yo le dije a él personalmente, tenés todo el derecho de tratar de marcar la línea, pero yo lo haría de otra manera, pero también te diría que los enemigos que te está buscando son enemigos entre ellos hoy, pero van a ser enemigos tuyos por actitudes de tomar posición en los temas internos. ¿Y el que respondió a ese consejo? Bueno, es la opinión mía, porque ya sabe que esa es mi opinión. Tenemos un trato muy respetuoso, incluso en interpelaciones que yo le he hecho, y no le voy a cambiar la opinión seguramente, pero por lo menos yo le traslado esa idea de que la relación con los países ya no es lo mismo que la relación bilateral. Sergio, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias, un gusto. Estamos a la orden. Que pase bien.